Y vimos algunos ejemplos de las noticias en medio de la pandemia, ¿verdad? De la manipulación, exageración de la información que lleva a que la gente esté con muchísimo miedo, ansiedad, con estrés, con incertidumbre, que no se publica más que los casos de la gente contagiada, de la gente muerta, pero no anuncian, por ejemplo, cuántos millones de personas hemos tenido COVID, 1, 2 o 3 veces, y hemos salido bien librados sin ninguna secuela, gracias a Dios. Pero por ahí sale una familia con una secuela, se encargan de anunciarlo por todo el mundo, ¿verdad? Entonces todo esto ha hecho que la gente viva con miedo a la muerte. Vimos en segundo lugar que los ateos enseñan y dicen que mucha gente, o más bien, no que mucha gente, sino que las religiones inventaron a Dios a partir de ese miedo. Ojalá que puedan escuchar el mensaje para poder escuchar este argumento completo, porque algún día te lo van a decir allá afuera, y lo triste no es que nos los digan, sino que muchos cristianos no saben cómo responder. Pero el ateísmo enseña que Dios es un producto de la imaginación del ser humano, precisamente por ese miedo a la muerte. Como no la quiere enfrentar, se inventó un supuesto ser supremo que les prometa vida eterna para entonces tener la esperanza de ser inmortales en vez de enfrentar su realidad. Vimos que este argumento, que es meramente filosófico, se contradice a sí mismo, puesto que al menos el Dios de la Biblia no podría ser un invento de la imaginación humana. Pues si fuera un invento de la imaginación humana, sería un Dios totalmente distinto. Un Dios que, conforme a los deseos del ser humano, le prometiera a todos ser millonarios y poderosos y exaltar al hombre. No un Dios que te mande a arrepentirte, negarte a ti mismo, sacrificar tu carne, servirle. Sería un Dios totalmente diferente. Vimos un poco más al respecto, no lo voy a meterme más a fondo, porque como te decía, solamente estamos viendo un resumen para que no les llegue el mensaje así como balde de agua helada, ¿verdad? Pero si te interesa, ahí está, como en 10 minutos explicado toda la respuesta a por qué Dios no pudo haber sido un invento de la mente humana. Sí, el Dios imaginario de otras religiones, pero no el Dios de la Biblia, que proclama un Dios que no pudo haber sido concebido de la imaginación humana. Y vimos en tercer lugar que cuando hablamos del miedo a la muerte, no es solamente el miedo a morir, sino el miedo a morir y dejar a nuestros seres queridos solos, el miedo a que ellos mueran antes que nosotros, el miedo al sufrimiento que hay antes de la muerte. Y en cuanto a la iglesia, hay un miedo muy común, que es el miedo a no ser salvos. Hay muchos cristianos que viven con un temor arraigado de que creen que han cometido el pecado imperdonable, y esto sucede porque no saben qué es el pecado imperdonable, y veremos que es imposible que un cristiano cometa el pecado imperdonable, ¿verdad? Y entonces piensan que quizá no son realmente salvos. Y vimos también que estaríamos hablando de cada uno de estos miedos en 2 o 3 mensajes. En la primera parte nos enfocamos en el miedo a la muerte personal y por qué nosotros no le tenemos que temer, puesto que para nosotros la muerte no es el fin, sino es el inicio. La muerte para nosotros como hijos de Dios no existe, como la conoce el ser humano, no existe, porque para el ser humano la muerte es el fin, para nosotros es el comienzo. Y les ponía el ejemplo de que si tú estás de vacaciones 3 días en Mexicalcingo y Calimaya, y después de ahí vienen 6 meses en Europa, ¿te afligirías de que están por terminarse esos 3 días? Alguien diría, no, que no termine, porque las vistas a las milpas de Calimaya son maravillosas. Y las carnitas de Mexicalcingo, no hombre, dirías que me importa que se terminen, porque sabes lo que viene a la vuelta de la esquina. Cuando tú estás convencido de lo que viene en la eternidad, pierdes el miedo a dejar esta vida en la que estamos solamente de paso. Mientras no tengamos la certeza de la vida eterna, seguiremos teniéndole miedo a la muerte. Y vimos, y hoy también seguiremos aprendiendo un poco más, que esta vida eterna nosotros la tenemos como garantía por la promesa que Jesús nos hizo cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, todo aquel que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y Él nos demostró con su resurrección, que es un evento histórico comprobable, que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. O sea que no son una esperanza hueca, vana, superficial, religiosa, sino que es una esperanza real, basada en un evento real, histórico, que es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En fin, es un resumen de 7 minutos, me tardé. Ojalá que puedan ver el mensaje. Dile al de al lado: no seas holgazán. Para eso están las redes sociales, ¿verdad? Algunos dicen: qué flojera, pero bien que ya te aventaste los juegos del calamar completos, brother.
y estás ahí esperando la segunda temporada, pero no te animas a escuchar 45 minutos de otro mensaje. Vamos a ver el segundo tipo de temor relacionado a la muerte ahora en esta segunda parte, que es el miedo a morir, pero no el miedo a morir. Algunos dicen: yo no le tengo miedo a la muerte. Si yo viviera como el llanero solitario, que Dios me llame cuando quiera, pero tengo familia y me da miedo morir y dejar sola a mi familia. ¿Cuántos de ustedes tienen ese temor? Sean honestos y levanten la mano, que dicen: yo sé que tengo la vida eterna, yo descanso en que el día que yo parto a la presencia de Dios, pero me pesa un poco la idea de dejar sola a mi esposa, aunque a lo mejor ella dice: no, amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? De dejar solos a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos. Algunos jóvenes que dicen: ¿y mi novia qué va a hacer? Pues conseguirse otro, mi hermano. ¿O poco crees que va a ser virgen perpetua por amor a ti? Aunque te jure que sí lo va a hacer. No, espérate a que algún día no estés, o aún estando, ¿verdad? Y te vas a dar cuenta de que no era así. Pero ya hablando en serio, ¿cuántos tienen ese temor de dejar solos a sus seres queridos? Levanten la mano. Seamos honestos, ok, una gran parte de la iglesia, y es absolutamente normal. De hecho, hace algunos meses yo les compartí a ustedes que yo tenía este gran temor en mi corazón, y que no era el miedo a morir, que yo les decía: realmente yo estoy en paz el día que Dios me llame, sé a dónde voy. Sé, como lo vimos la semana pasada, que mis días no estarían terminando, estarían apenas empezando. Pero fui honesto con ustedes y les dije: temo partir y dejar principalmente a mi esposa y a mi hija solas. Y yo quisiera estar aquí para poderlas proteger, para poder proveer, para poder ver por ellas. Y me pesa la idea de algún día no estar y no saber qué va a pasar con ellas. Es el miedo que tiene mucha gente. Después de algunos meses ya no te conté, pero gracias a Dios he perdido ese temor. No es que me agrade la idea, no es que me encante la idea, ¿verdad? Yo por supuesto que le sigo pidiendo a Dios que me dé salud y muchos años de vida, y quiero estar con ellas y compartir muchos momentos y ver muchos momentos y estar presente y ver a mi hija crecer, y si es posible pues ver juntos la venida del Señor, ¿verdad? Y creo que probablemente seremos esa generación que vea el segundo retorno de Jesucristo. Pero hace algunos meses, en este año, tuve algunos viajes en los que tuve que ir solo porque fui de trabajo. A mí me gusta que me acompañe mi hija y mi esposa. A veces, pues bueno, en los viáticos las incluyen a ellas, regularmente no. A veces yo cubro sus viáticos para que vengan conmigo, pero en esta ocasión pues no pude, y tuve algunos viajes que me fui solo. Y antes siempre yo pensaba en este pensamiento, ¿verdad? Y si no regreso, Señor, y se quedan solas. Y oraba por ellas, pero con cierto temor, y en aquella ocasión fue muy diferente. Logré vencer a ese temor porque entendí perfectamente aquellas verdades que ya sabía, pero que quizá no había interiorizado realmente en mi corazón. Yo estaba orando, y en esa oración yo le dije: Señor, esta es una realidad que muchos vivimos ignorando. Tú amas a nuestra familia más que lo que nosotros les amamos. Si es indispensable que estemos, estaremos. Y si algún día tú decides que ya no estemos, tú te vas a encargar de nuestra familia. Tú tienes más poder que yo, le dije: Señor. Tú las amas más de lo que yo las amo, y algún día quizás yo no esté, pero tú seguirás estando ahí. Y estoy seguro que tú las vas a cuidar, que tú las vas a abrazar, que tú las vas a proteger. Y por lo tanto, desde ese día a la fecha, a diferencia de antes, ahora descanso y tengo paz en que si algún día yo no estoy, por alguna razón Dios me llama antes de lo esperado a su presencia, se van a quedar en buenas manos. Además, mi esposa me dijo: mi amor, si algún día Dios te llama antes, no te preocupes, yo no me vuelvo a casar. Aunque quién sabe si sea cierto, ¿verdad? Pero bueno, tengo paz porque otro igual de guapo que yo no se va a encontrar, así que estoy tranquilo. Y tú tienes que descansar en esto mismo también. Es normal que quieras ver a tu familia crecer, estar con ellos la mayor cantidad del tiempo posible, pero hay que meditar las cosas a fondo. Y te hago esta pregunta que yo me hice en aquella ocasión: ¿tú amas más a tu familia de lo que Dios las ama? Tienes una esposa, hijos, hija, padres, el novio, la novia, la suegra, quien sea que tú ames. ¿Crees
ser capaz de amar más a esos seres de lo que Dios les ama? No. Siguiente pregunta, ¿tienes más poder que Dios? No. Ahora, si Dios tiene más poder que tú y les ama más que tú, ¿por qué tenemos miedo a que se queden solos o solas? Realmente es una manera de disfrazar falta de confianza en Dios o de convicción en algunas promesas. Pero cuando en verdad lo creemos, podemos descansar y decir, como se le ha dicho: Señor, quiero estar ahí muchos años con ellas, quiero ver crecer a mi pequeña, es un anhelo, ¿verdad? Pero el temor a que les pase algo, a que les falte algo, se debe de ir, porque siempre vas a estar tú, porque tú tendrás cuidado de ellas, más del cuidado que nosotros tenemos. Y tenemos que aprender a estar en paz y ya no vivir con este temor. Ahora, esto no significa ser irresponsables, y quiero hacer una aclaración bien importante. Tú y yo tenemos que dejar lista nuestra partida, porque en cualquier momento vienen a pedir nuestra alma. Y tanto es un extremo, ¿verdad?, que estemos como este hombre del que Jesús hablaba, que decía: mañana iré y venderé y traficaré y ganaré. ¿Y qué le dijo Jesús? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces, tanto es necedad estar afanado tanto por los negocios de esta vida, que no tenemos tiempo para hacer la voluntad de Dios, y en este caso disfrutar a nuestra familia. Pero también es una necedad ignorar que en cualquier noche vienen a llamarnos a la presencia de Dios, y que no tengamos listos asuntos que por sentido común y con fundamentos bíblicos, como los veremos, tendríamos que haber tenido ya arreglados. Entonces hay dos extremos. En primer lugar, aquellos que piensan que si dejan dinero y la casa pagada y muchos recursos y muchos bienes, su familia va a heredar seguridad. Y por eso hay personas que se la pasan trabaje y nunca dedicaste tiempo a convivir con tu familia, a enseñarles de Dios, a dejar convicciones en su corazón. ¿Y qué sucede? Te vas y dejaste mucho dinero, pero el dinero sin Dios no les va a servir. Incluso puede que hasta les eche a perder. Conocemos muchos casos de jóvenes que recibieron herencias millonarias y que fue la peor herencia que pudieron haber recibido, que lo malgastaron en mil adicciones y placeres y drogas y orgías y borracheras, y terminaron totalmente perdidos. Y algunos, paradójicamente, ¿verdad?, en cuestión de meses o al cabo de pocos años quedaron en bancarrota porque todo lo malgastaron. Porque papá y mamá pensaron que esto era lo más importante, pero nunca heredaron convicciones, no heredaron principios, no heredaron el amor a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, no te vayas al extremo irreal de creer que lo más importante que tú puedes dejar es dinero, y que si les dejas dinero les dejarás seguridad. El dinero sin Dios no es seguridad. Pero por otra parte, tenemos a personas descuidadas, irresponsables, que pudiendo dejar cierta estabilidad, no lo han hecho por irse al extremo de decir: pero Jesse, les estoy heredando la fe. Pero una cosa no está peleada con la otra. Entonces tú ves el Antiguo Testamento y de entrada te das cuenta que los patriarcas de Israel, que eran grandes hombres de Dios, siempre dejaban herencia a sus hijos. Dios no está peleado con que si puedes tú heredes algo a tus hijos. Y a veces heredaban a 10, 12 de sus hijos. Te das cuenta en el Nuevo Testamento que Dios nos llama a ser buenos administradores. Lo vimos en la serie de crisis durante la pandemia, que mucha gente no está en crisis por la pandemia. La pandemia vino a hacer relucir la crisis en la que ya estaban por causa de su mala administración, por vivir fuera de los límites de su capacidad, por no tener contentamiento, por vivir endeudados más allá de su capacidad, comprando cosas que no necesitan con dinero que no tienen para apantallar a gente que no conocen. Personas que hasta los calzones compran a meses sin interés con tal que sean de marca, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra historia. Entonces, tu prioridad, por supuesto que tiene que ser heredarles la fe. Esta fue mi oración más importante y más ferviente en este viaje, donde entendí estas cosas. Le dije: Señor, mi esposa ya te conoce, ella ya tiene principios, convicciones claras. En este sentido, por ella no me preocupo. Ella va a estar contigo, tú con ella va a estar bien. Pero mi pequeñita que está en desarrollo, guarda su corazón. Y por encima de todas las cosas le dije: Señor, lo que más te pido, si algún día no estoy, es que ella se mantenga en tus caminos.
que ella te conozca, que te ame, Señor, porque entonces sé que incluso aún si pasara por tiempos de crisis, de dificultad, va a estar bien, porque tú vas a estar con ella. Fue mi oración más importante y debería de ser la tuya también. Antes que, Señor, que no les falte techo, vestido, alimento, que tu presencia esté con ellos. Porque si su presencia está con ellos, no les faltará nada de lo que necesitan. Cuando Moisés salió de Egipto rumbo a la tierra de Canaán, donde había gigantes, murallas y ejércitos, ¿qué le pidió Moisés a Dios? Señor, mándanos un ejército con AK-47, catapultas. Señor, un ejército de gigantes, ángeles de fuego, suegras que los espanten. ¿Qué pidió Moisés? Que tu presencia vaya con nosotros. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo. ¿Y qué repitió Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Tendría que ser nuestro anhelo más ferviente, personal y hacia los demás. Y es lo último que pedimos a veces. Señor, dale salud, dales dinero, protégeles, guárdales y esto y aquello. Y se nos olvida que todo esto viene con su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo y paz y delicias a su diestra. ¿Para cuándo dice la Biblia? Para siempre. Y ese tiene que ser nuestro mayor anhelo, Señor, que tú estés conmigo siempre, que tú estés con mi familia, que mi familia te conozca, que tengan en su corazón tu Espíritu Santo, porque entonces tendrán todo, porque entonces pueden vivir en la peor época de la historia de la humanidad, con pandemias y con crisis y con persecución, pero si tú estás con ellos estarán bien. Porque si dejas todo lo demás sin Dios, querida familia, se van a perder. De nada, hasta el niño está llorando, diciendo que tiene razón, ¿verdad? De nada les va a servir todo lo demás. Independientemente, supón que no los echa a perder, pero tampoco los va a hacer felices. Una cosa es tener las cosas, otra cosa es tener la capacidad de disfrutar de las cosas. Y la Biblia dice: esto es un regalo de Dios. Entonces, qué tristeza haberte esforzado tanto, tirado a la basura tu tiempo para dejarle lo que creías que era lo más importante y descubrir que no son capaces de disfrutarlo y que eso no los hace felices. Entonces, lo más importante tiene que ser esto, y fue lo que yo oré al Señor, y es lo que tendríamos que pedirle. Pero esto no está peleado con que tú dejes en orden las cosas el día de tu partida. Si tú tienes, escúchame, la capacidad y no lo estás haciendo, estás siendo irresponsable. Lo voy a explicar. Si no tienes la capacidad, ni te preocupes. Dios no te va a pedir cuentas de lo que no tienes. Pero si tienes la capacidad y no lo estás haciendo, so pretexto de que les he dado la fe, no eres un hombre de fe, eres un hombre de fe muy irresponsable. En la parábola de los talentos, Jesús deja, el amo deja a sus siervos, a uno, a otro 3, a otros 5 talentos. El que recibe 1 va y lo entierra, los otros 2 los duplican. Al regreso, los que los duplicaron recibieron más y recibieron felicitaciones. El que recibe 1 y lo enterró fue exhortado, reprendido, y se le quitó lo que tenía y se le dio al que lo convirtió en 10. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios nos va a pedir cuentas sobre lo que tenemos y sobre lo que nos dio, no sobre lo que no tenemos, pero nos va a pedir cuentas. Entonces, Dios no te puede pedir que le entregues el resultado del que recibió 5 talentos y recibiste 1. Por eso decía, si al día de hoy, no por negligencia, sino por la situación, no tiene la capacidad, no te preocupes. Ahora, si es por negligencia, como lo vamos a ver, ahí sí tienes no que preocuparte, pero sí ocuparte. Dios te ha bendecido, por ejemplo, pero no tienes ni siquiera un testamento. Y acaba de ser en septiembre el mes del testamento. Y estadísticamente, más de la mitad de los mexicanos no tienen un testamento. Muchos porque dicen, pues ¿qué voy a poner? Que dejo ahí el gancito a mis hijos Pero hay gente que algo tiene, y es una de las consejerías más comunes. Familiares, hermanos, primos, etcétera, como perros y gatos, destrozándose por la herencia que dejaron los padres, los tíos o los abuelos. Y dices, si vieran lo que está provocando la herencia, que en vez de tener unidad y bendición, está destruyendo a su familia. Si el muertito resucitara y lo viera, se volvería a morir. ¿Y de dónde viene esto? De su irresponsabilidad. De que dices, no puede ser
que tenía que si los terrenos y los autos y el negocio, la casa, la cuenta, y nunca se dio 10 minutos para ir uno de los 30 días de septiembre, pagar menos de 1,000 pesos y dejar un triste testamento. Y a veces en la iglesia, por el tabú de que no, es que yo estoy dejando la fe y las cosas materiales no importan, pero algún día tienes que partir, tienes que dejar todo eso en orden. Romanos 13 nos manda sujetarnos a nuestra autoridad, y la autoridad va a dividir los bienes según lo que tú en tu voluntad afirmaste. Si no lo afirmaste, desafortunadamente esto a veces trae o pleitos o, en el mejor de los casos, molestias legales con el gobierno, y más como es en México, ¿verdad? Y trámites innecesarios que si de por sí ya les duele tu partida, tener que lidiar con todo esto. O sea, algunos ni siquiera eso tienen, traen un desastre ahí. No tienen testamento, no tienen planes claros en cuanto a la custodia de tus hijos. Si algún día tú no estuvieras, ¿quién los va a educar? ¿La persona que los va a educar lo sabe? ¿Las demás personas saben quién es la persona que tú designaste? Porque algún día esto puede pasar. Hay mucha gente que... Y el amor también se muestra de esta manera. Tienes la capacidad y no tienes para tus hijos menores de edad un seguro de educación, pero sí una pantallota de 75 pulgadas en la sala de tu casa. Tienes la capacidad y no tienes para tu familia un seguro de vida. Pastor, ¿cómo va a pagar eso? Pero bien que pagas la mensualidad de un auto que renuevas cada 3 años. Además, nuevo, perdiéndole cada que lo renuevas un 70-80% de lo que invertiste, sin contar lo que gastaste en intereses si lo sacaste a crédito. O sea que acabaste perdiendo más de lo que te costó el auto, a fin de cuentas. Si costaba 300, habrás pagado unos 420, y al cabo de ese tiempo lo venderás, si bien te va, en 150. Perdiste 300,000 pesos, lo que te costó el auto. Y así hay gente. Estoy tirando ejemplos al aire así rápido, y podemos meternos más a fondo y darnos cuenta en cuántas tonterías muchas veces malgastamos nuestro dinero. Y a la familia que supuestamente tanto amamos, teniendo la capacidad de brindarle cierta protección, no lo estamos haciendo. Entonces, insisto, no te sientas mal si no tienes la capacidad. Si dices, ¿sabes qué? En verdad voy al día, ¿qué deudas no tengo ni siquiera para endeudarme? Ni me dan tarjetas de crédito. Está bien, no te preocupes, ¿verdad? Pero si eres una persona que vive endeudada y pagando y esto, y no has dejado esta protección, no eres un hombre de fe. Eres un hombre de fe muy irresponsable, porque la fe, mis hermanos, no está peleada con el sentido común. Cuando Dios le dijo a José, vienen José en Egipto 7 años buenos y 7 años malos, ¿qué hizo José? A malgastar durante los 7 buenos. Jehová proveyó, vámonos a comprar, no sé qué se te ocurre, ¿verdad? El refrigerador rojo, el microondas amarillo y todas estas cosas en las que la gente malgasta su dinero. Les contaba que una vez me encontré a alguien en una venta nocturna, que no le estoy satanizando. Si necesitabas algo y fuiste y lo estabas cazando y dijiste, ahorita está a buen precio, vámonos. Pero le pregunto a una familia, ¿y ustedes qué están buscando aquí? No, pues a ver qué encontramos. Así hay gente que va a ver qué encuentra. Como no tiene contentamiento, ni dirección, ni visión, que dice la Biblia, ¿verdad? Que el pueblo donde no hay visión se desenfrena. No hay planes claros, derrochan. Evidencia de ello, diciembre y enero. En diciembre, entre aguinaldos, bonos, reparto de utilidades, los comerciantes, todo lo que vendieron, acabaste recibiendo entre un 50% y un 300% de lo que recibes cada mes. Tendrías que estar en enero mejor que nunca en el año, al menos con menos deudas que en diciembre. ¿Y cómo le llamamos a enero? La cuesta de enero. ¡Qué cínicos somos! Dices, ¿cómo la cuesta? ¿Cómo que la gente en enero está peor que nunca, cuando hace 15 o 20 o 30 días recibió el doble, el triple o el cuádruple de lo que recibe todo el año? Pero hay gente que ni había recibido su aguinaldo y ya lo debía. Entonces, eso habla de que no tenemos visión ni planes claros. Recibimos y ¡pum! Como Huicho Domínguez a malgastar, porque no hay visión. ¿Qué hizo José? Por orden de Dios, ojo, guardó durante los 7 años de abundancia
para los 7 de escasez. Lo que la Biblia prohíbe es ahorrar en vano simplemente por querer que eso te va a dar más seguridad. José no lo hizo por eso, sí le dio seguridad, pero lo hizo por dirección de Dios. Entonces, una cosa es en la carne sentirte más seguro y guardar todo y no disfrutar nada, que ese es otro extremo, ¿verdad? Gente que está guardando, pero tiene años que ni a Lerma se van de fin de semana a remar ahí en el río Lerma, ¿verdad? Y que dices, bueno, ha de querer ser el más rico del asilo el día de mañana, porque quién sabe para qué está guardando tanto. Y no es bíblico. Pero otro extremo, ¿verdad?, es de que Dios está bendecido y tú estás siendo irresponsable. Yo estoy seguro que muchísimos cristianos en lugar de José habrían dicho: su nombre es Jehová Jireh, el Señor proveerá, malgastemos y en los 7 años de escasez Él proveerá. Y se hubieran muerto de hambre todos. Nos hubiéramos quedado sin descendencia de Israel, porque José pudo salvaguardar a cada una de las representaciones de las tribus. ¿Por qué? Porque en tiempos de escasez fueron con él sus hermanos y él les proveyó de lo que había guardado los 7 años previos. Entonces, por orden de Dios, no por avaro, no porque puso su confianza en el dinero, pero sí por orden de Dios, se preparó para lo que Dios le había dicho que era inevitable. Ahora te hago 2 preguntas. ¿La muerte física es evitable o inevitable? Inevitable. Tarde o temprano, lo vimos la semana pasada, es lo único seguro que tenemos, salvo que seamos la generación que vea el retorno de Jesucristo. De lo contrario, y mientras ese día no llegue, todos tenemos una cita con la muerte, tarde o temprano. La siguiente pregunta es si estás preparado, tanto para encontrarte con tu Dios como tu juez o como tu Salvador. Como dice Amós 4:12, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Y también en cuanto a quien dejas aquí en la tierra, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Aún José, querida familia, Josué, perdón, en sus últimos días manda llamar a su descendencia. Y fíjate cómo él se enfocó en las 2 áreas, enseñándonos este equilibrio. Les manda poner en orden su vida a todo el pueblo de Israel y servir a Dios, pero les dice: bueno, si no quieren, hagan lo que quieran, pero yo y mi casa, ¿qué les dijo? Serviremos a Jehová. Él tenía la certeza de que su familia, por los principios que había heredado, serviría a Jehová. Pero el hecho de tener esa convicción lo volvió irresponsable con la parte material y física. No, porque si tú lees su discurso, no solamente los llamó para mandarlos a ponerse a cuentas con Dios, sino que les dijo: hey, ¿se acuerdan que Dios nos prometió que nos iba a entregar toda esta tierra? Y faltan esta y esta región. Ahí se las encargo. Les está encomendando que en lo físico, en lo material, hicieran lo que tenían que hacer. Josué dejó antes de partir en orden tanto la parte material o secular como la parte espiritual. Entonces, yo por eso empecé hace unos meses con estas cápsulas de ni muy muy ni tan tan, que supongo que las están viendo porque duran 6 minutos. Ya sería el colmo de la holgazanería si en 7 días de la semana no tuviste 6 minutos para ver una triste cápsula. Y ahí están en todas las redes y mandamos el link a todos los grupos de WhatsApp. Ni te voy a resumir lo que hemos visto, porque ¿qué voy a resumir si 6 minutos ya está más resumido que nada, ¿verdad? Pero las empezamos justamente porque nos dimos cuenta que la iglesia tiende a irse a extremos, que escuchan una verdad, y una herejía no es solamente una mentira, es una verdad llevada al extremo, una verdad a medias, una verdad fuera de contexto. Así es como Satanás obró en el huerto del Edén con Adán y Eva. Así es como intentó tentar a Jesús, y así es como actúa con nosotros. Entonces, por una parte, gente que se va al extremo de creer que lo material es lo más importante y nunca heredaron la fe. Y por otra parte, gente que se enfoca tanto en lo espiritual, que pudiendo haber dejado cierta protección con la bendición de Dios y todo lo que Dios nos dio, como hace rato nos compartían en el devocional de las ofrendas, es porque somos solamente administradores y nada es nuestro. Y como buenos administradores tendríamos que decir: bueno, Señor, gracias porque como administrador me permites bendecir a la gente que más amo. No, nos vamos al extremo de como confío en Dios y les dejé a Dios, nunca brindé protección en esta otra área. Y el hecho de que nosotros cumplamos con una cosa no nos exime para dejar de hacer la otra. De hecho, a veces por eso
vienen ciertos problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Adán en el huerto del Edén recibe dos órdenes: proteger y proveer. Dijo, vas a guardar, del hebreo shamar, que es cercar alrededor tu huerto, y vas a labrar la tierra. Una de ellas le hizo excelente: proveer. Nunca dice que Eva estaba enferma porque tenía hambre, porque Adán no trabajaba. Pero yo siempre me he preguntado, cuando lo hago así no es porque me estoy sacando los mocos, tengo este oído tapado, entonces así me lo destapo porque me escucho rarísimo, ni tampoco me estoy dando un pase de coca ni nada por el estilo, ¿verdad? Y la pregunta que me hago es, ¿dónde estaba Adán cuando cayó Eva? Algunos creemos que estaba tan ocupado trabajando el huerto que ni cuenta se dio que se metió la serpiente. Algunos dicen, no, esto no es correcto, él estaba presente. Peor aún, está viendo que la serpiente tienta a su esposa y no hizo nada. Como lo quieras ver, es un hecho innegable que falló en esta segunda parte. Probablemente yo tengo la teoría, no estoy diciendo que así es. Este fue el primer pecado que cometió, y no comerse el fruto, sin haber dejado de proteger, permitirle a la serpiente la entrada, y de alguna forma no haber estado con su esposa o no haberle exhortado, lo que sea. Es un hecho que Dios se lo había encargado y no lo hizo. El punto es que a veces nos enfocamos tanto en hacer una cosa que descuidamos por completo la otra. Familias tan obsesionadas con trabajar para proveer, yuju, que se les ha olvidado proteger. Y estás tan metido en tu chamba y en tus negocios o en tu ministerio, porque pasa también con hijos de líderes, de servidores, muy comúnmente con hijos de pastores, que se metieron tanto en las cosas de Dios que desatendieron su propia casa. Y yo por eso siempre he enseñado que uno de los requisitos, no sugerencias, recomendaciones, requisitos para poder ser pastor, 1 de Timoteo capítulo 3, es que éste sepa gobernar bien su propia casa. Añade, porque el que no cuida de su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Y la palabra gobernar indica presencia, tiempo, porque yo no puedo gobernar un lugar donde no estoy. Imagínate al presidente de un país gobernando desde otro país, viviendo en otro lado totalmente distinto. Él tiene que estar presente en el lugar que está gobernando. Entonces, si a mí como pastor Dios no me autoriza meterme tanto en las cosas de Dios que descuido mi familia, ¿qué te hace creer que a los demás sí? A lo mejor tú dices, yo no estoy metido en la iglesia. Con más razón, si ni por las cosas del ministerio, que son sus asuntos, Él autoriza que se descuide a la propia casa, ¿por qué crees que por las cuestiones terrenales sí lo va a hacer? Digan conmigo, yuyuy, ay, ay, ay. Hay mucha gente que no se ha dado cuenta que ahí está la serpiente merodeando. No tienes idea lo que tus hijos ven en el teléfono. Ay, puras cosas buenas, pastor. Ajá. ¿Sabías que estadísticamente 70% de los adolescentes a los 12, 13 años ya estuvo expuesto a pornografía? Que simplemente por estadística, la mayoría de los hijos presentes de los padres en este lugar, a esa edad, algo ya vieron en su teléfono, voluntaria o involuntariamente, impactó sus vidas. Y algunos de ustedes ni están enterados. Yo no entiendo cómo pueden caer hijos en depresión y papá y mamá no se dan cuenta. ¿Qué tan ausentes están, qué tan apartados están que no se dieron cuenta que estaban mal? ¿Cómo puede un hijo estar pensando en suicidarse, estar deprimido, encerrado? Y papá y mamá se preguntan, ¿cómo? Y yo me hago otra pregunta, no es cómo, es cómo no te diste cuenta. ¿Cómo es que llevas semanas así y tú no lo habías visto? ¿Qué tan poca relación hay que no te das cuenta cuando su carácter cambia, cuando su estado emocional decae? Y no digo esto para que saliendo de aquí te avientes del puente que cruza la avenida, sino para que hoy, que su misericordia es nueva cada mañana, pongamos en orden aquello que no esté en orden, porque estamos tan ocupados trabajando para proveer que hemos dejado de proteger. Y por otra parte, algunos
tan ocupados aparentemente protegiendo, pero han dejado de proveer. Y Dios dio a Adán las dos órdenes y no le dijo una es más importante que la otra, iban al mismo nivel. Desde el principio de la humanidad, en la primera familia, Dios encomendó a la cabeza del hogar proveer, proteger, protección espiritual, protección material. Tú tienes que buscar hallar este equilibrio, no tener miedo a tu partida, descansar en que quedarán en las manos de Dios, pero sí estar listo en ambas partes. En tercer lugar, el miedo a la muerte de nuestros seres queridos. Ya no es el miedo a partir yo y dejarlos solos, es el miedo a que ellos se vayan, miedo a que parta alguien de mi familia. Entonces, ¿qué trae este miedo? Muchas veces nos lleva a volvernos sobreprotectores con los demás. Creamos a hijos con temores, paranoicos, ansiosos, porque nunca nos vieron en paz y le tienen miedo a todo. Porque desde que el nene tenía 5 años salía de nadar, ay, póngale su chamarra, ¿por qué? Porque qué tal que se enfríe, que se enferma. Por Dios, estás en Cuernavaca, 35 grados. Se ríen, pero yo tenía una tía casera con nosotros. Gracias a Dios mis padres no la dejaban. Estás loca. No, es que se va a enfriar, va a salir. ¿Qué se va a enfriar ni qué se va a enfriar? Así hay padres. Es que pobrecito, no, que no se acerque al mar porque se lo pueden llevar las olas, que se lo revuelquen las olas y que aprenda. Digo, siempre con el equilibrio otra vez, tú estando ahí presente y donde hay protección, ¿verdad? Un riesgo bajo, no se trata de caber vámonos a mar abierto y a la 7ª ola y que aprenda a nadar ahí. No, tampoco se trata de llegar a estos extremos, pero no podemos volvernos sobreprotectores. Se avienta de la resbaladilla y no, porque se puede romper la pierna. Déjame decirte algo, tarde o temprano algo se va a romper. Tarde o temprano se va a pegar en la cabeza y vas a sufrir y te vas a estresar y te vas a poner mal, pero tienes que asimilarlo. No puedes vivir sobreprotegiendo a tus hijos toda la vida. Es parte del proceso. Cuando lleguen a la adolescencia enfrentarán ciertos peligros y tienes que ir mediando. No los puedes tener encerrados todo el tiempo en su cuarto como si fuera una prisión. Ojalá que hayan visto la cápsula de esta semana donde hablamos justamente de este equilibrio entre los padres que tienen a sus hijos en un régimen militar y aquellos que les permiten todo, porque pobrecito, si no va a crecer traumado. Entonces nos volvemos sobreprotectores por miedo a que les pase algo, que no nos damos cuenta que estamos perpetuando en nuestras siguientes generaciones principios de temor. Le estamos dando al reino de las tinieblas la oportunidad de seguir creando en ellos fortalezas de miedo, porque crecieron con miedo a todo, porque todo era que si le pasa esto, que si le pasa aquello, que si le dicen esto. No puedes evitarles que sufran, no puedes evitar que sean lastimados, no puedes evitar que les lleguen a rechazar, que se lleguen a golpear, que algo les llegue a pasar. Tienes que hallar este perfecto equilibrio en el que salvaguardas su integridad y no eres irresponsable, pero en el que les permites también, pues a veces aprender a padecer ciertas cosas. Y para que tú puedas encontrar ese equilibrio perfecto necesitas ser libre de este temor. Y vimos en la primera parte que la Biblia enseña que el temor a la muerte que nos tenía esclavizados, fue un pasaje de Hebreos impresionante, porque nos habla de la esclavitud que mucha gente tiene, que le impide disfrutar de la vida justamente por el temor a la muerte, y que ese temor lo vencemos únicamente mediante nuestra fe puesta en la obra de Cristo Jesús, que nos da la certeza de la vida eterna. La iglesia primitiva perdía muchos seres queridos por la persecución. Se empezaron a hacer esta pregunta: ¿qué va a pasar con ellos? Y es por eso que el único pasaje donde explícitamente se nos habla de por qué no debemos ponernos tristes como el mundo apela justamente a esta esperanza. Vamos a verlo en Primera de Tesalonicenses, si me quieres acompañar. Este es el pasaje que yo leo siempre, sin excepción alguna, en los funerales. Si algún día te toca un funeral y no está un pastor presente, tú quieres dar una palabra y no sabes qué hablar, este es el pasaje ideal. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13:
Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tres verdades. Número uno, aquellos que están, según nosotros, muertos. La Biblia únicamente dice que están ¿qué? Dormidos. No están muertos, escúchame, están más vivos que tú y que yo si partieron en Cristo. Si no partieron en Cristo, se están achicharrando en el infierno de lo bonito. Ay, sí, ¿qué te voy a decir, verdad? Y por eso es que mientras tengas vida, ora por tu familia y compárteles de la palabra, y sobre todo predícales con tu ejemplo. Porque de nada sirve que te los agarres a bibliazos y los traigas a la iglesia si tú, saliendo de la iglesia, te quitas la máscara del santo y te pones la de Blue Demon. Porque Romanos 2:4 dice que por causa de que predicamos una cosa distinta a la que vivimos, a veces la gente que no conoce de Dios blasfema de su nombre. Añade Pablo: por causa de nosotros. Ouch. Nuestro testimonio, nuestra predicación más impactante no son nuestras palabras, es nuestra vida. La Biblia dice que ellos están dormidos. Su cuerpo está descansando a la espera de ser resucitado, y el espíritu y el alma van de inmediato a la presencia de Dios. Esto lo vimos en la serie de Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo, donde, por ejemplo, aprendimos que Jesús, al ladrón de al lado de la cruz del Calvario, ¿qué le dijo? De cierto te digo que en 3000 años estarás conmigo en el paraíso. No, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De modo que esa idea absurda de que el espíritu está dormido no es bíblica. Si está dormido, ¿por qué Pedro y los discípulos en la transfiguración vieron que se presentaron con Jesús después de su muerte Moisés y Elías? ¿No estaban dormidos? No. ¿Por qué Apocalipsis, como lo vimos en aquella serie, y si nos da tiempo lo veremos al rato, nos habla de personas en el cielo clamando: ¿hasta cuándo, Señor, santo, justo y verdadero? Lo vimos este jueves en Romanos. Vengarás nuestra sangre y la de nuestros consiervos que moran en la tierra. Personas en el cielo conscientes que habían sido asesinadas por su fe, esperando que Jesús terminara con todo su plan, conscientes de lo que pasaba, por cierto, también en la tierra, al tanto del avance de los planes de Dios. Dormidos no estaban. Entonces, las personas que han partido, que tú amas, están simplemente en su estado físico dormidas, pero espiritualmente están más vivas que tú y que yo. Ellos ya están en la presencia de Dios. Tú no tienes que entristecerte por ellos. Ellos están bien. Al contrario, gózate, están mejor que nunca. Si tenían dolencias aquí en la tierra, ya no las tienen más. Nos duele su ausencia, extrañarlos, pero sabemos y nos fortalecemos en esto, que es solamente un lapso temporal. Y yo he puesto este ejemplo: si tú y tu familia se ganan un viaje todo pagado, un año por todo el mundo, pero les dicen: oigan, el único problema es que no hay vuelos para todos, boletos para todos en el mismo vuelo. Entonces, primero va a partir en un vuelo uno de los miembros de la familia, a los 3 días el otro, una semana después el otro, y 2 días después el siguiente. En 2 semanas estarán todos juntos. ¿Alguien tendría algún problema? De aquí a esas 2 semanas los vas a extrañar, pero te gozas porque, número uno, sabes que están bien. Dices: ya está comenzando el viaje. Y 2, sabes que lo vas a alcanzar. Así deberíamos de gozarnos, porque quizá el Señor ya llamó a algunos a su presencia, porque pocos afortunados encuentran cupo en el mismo vuelo. Regularmente el Señor nos va llamando uno a uno a abordar y subirnos al avión y partir a su presencia. Pero debemos de fortalecernos en que, número uno, sabemos que están bien, y número 2, en que tarde o temprano escucharemos nuestro nombre, tomaremos ese avión y nos reencontraremos con ellos. No para estar un año viajando por todo el mundo, sino para estar por toda la eternidad disfrutando en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Tenemos la esperanza, la certeza de la vida eterna, y en esa verdad tendríamos que fortalecernos cuando les extrañamos. Y es lo que Pablo dice: número 1, aquellos duermen, no quiero que ignoren. 2, dice: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Me puedo poner triste? La respuesta es sí.
Si un hijo tuyo se fuera un año a estudiar a otro país, aunque sigue vivo y lo vas a volver a ver, es natural que estés triste, porque aunque sabes que está bien, lo extrañas, quieres convivir con él. La tristeza no es por causa de la muerte, sino por el tiempo intermedio de separación. Pero por eso Pablo dice: hey, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. O sea, es natural cierta tristeza en el creyente. Cuando Esteban murió, la Biblia dice que hombres piadosos hicieron un gran duelo y llanto por él. Se vale llorar. No tienes que hacerte el fuerte y no, está bien que te duela. Nadie dijo que no. Ni te van a decir que no tienes fe y que eres un incrédulo y nada por el estilo. Pero no es ese llanto desgarrador, desconsolador, como Pablo dice, como los que no tienen esperanza. Porque tú y yo sí tenemos esperanza. Ellos no. Esperanza viene del griego elpis, que significa esperar con anhelo, con expectación. Entonces, por supuesto que nos vamos a reconocer, como lo aprendimos en la serie, porque de entrada, si no nos reconociéramos, ¿de qué esperanza está hablando Pablo? La esperanza de ver a Cristo ya la tenemos, pero no es el contexto. El contexto no es que la gente está triste por lo que pasa después de esta vida, sino porque seres queridos partieron. Pero Pablo dice: no se entristezcan como el mundo, porque nosotros sí tenemos esperanza. Porque si creemos, versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esta esperanza no está basada en una esperanza hueca, vana, superficial, en anhelos sin fundamento, sino en el evento histórico de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como lo vimos la semana pasada, que fuera de la Biblia hay evidencias que pueden comprobar que no es una leyenda, que es una realidad. No voy a meterme otra vez en esto porque ya lo vimos. Puedes buscar ahí en YouTube algunos mensajes que he compartido, como el impacto de la resurrección. ¿En verdad resucitó? Evidencias de su vida, muerte y resurrección. Ponle así más el nombre de un servidor, Jesse Bermúdez, y lo vas a encontrar, donde hablamos de las verdades y evidencias totalmente racionales, ¿verdad? Con ejemplos y de la historia fuera de la Biblia que confirman que esto no es una leyenda. Entonces, esta esperanza está basada en un evento real, que es la resurrección de Jesús. Y como Él resucitó y demostró que tiene el poder sobre la vida y la muerte y nos las prometió a nosotros, Pablo dice: en esa verdad descansamos. Y dice al final, versículo 18: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es la única ocasión en la que se nos llama a alentarnos, y la base para ese aliento no es: hey, ánimo, todo va a estar bien, échale ganas. No, es: oye, se van a volver a ver. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y porque Él dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si aquel familiar tuyo creyó en Él, no está muerto, está vivo. Está más vivo que tú y que yo. Entonces llora porque le extrañas, porque algunos planes se pausaron, pero no se terminaron. Entonces entiende, es normal que digas: es que yo quería ver a mi hija crecer. Es que yo quería ver a mi hijo crecer. A lo mejor el Señor lo llamó y fue un golpe que no esperaba. Se entiende que haya tristeza, pero no se fue para nunca más volverle a ver. Créeme, seguirán corriendo, jugando, riendo, no 70 años más, sino por los siglos de los siglos. Están en la presencia del Señor, están bien, están sanos. De hecho, hay gente que a veces está ya tan enferma que es mejor que ya parta a la presencia de Dios. A veces nos piden peticiones de oración: pastor, tengo este familiar que tiene 95 años y tirado en la cama y entubado y no se puede ni parar y se siente muy mal y está a punto de morir. Hay que orar para que el Señor lo sane. Y les digo que hace muchos años, la primera vez que yo escuché esto, de repente no lo entendí y hasta me sacó de onda. Llegan con el doctor Alducin y le comparten de una persona allá arriba de 90 años que estaba enferma. Le dicen: doctor, ore para que el Señor la sane. ¿Y qué edad tiene? 90 y tantos. Y ¿para qué oren para que sane? Y hay que orar para que se pinte. Y yo me acuerdo que aquella vez le dije a mi mamá: mamá, si algún día me enfermo, no le pidan que ore por mí a él, por favor. ¿Y por qué ya para que se pinte? Y dice: sí, ¿para qué la quieren ahí sufriendo? Y años después lo entendí. Hace algunos años mi abuelita partió a la presencia de Dios y tuvimos en la congregación un pequeño memorial recordándola a ella con todos aquellos que la conocieron y que la amaban y que se preguntaban cómo estaba la familia. Y que les dije en aquella ocasión: estamos bien, porque aunque le extrañamos y la amamos, ya estaba tan mal que sería egoísta quererla retener así con nosotros.
Ya no era por ella, era por nosotros, y eso no es amor. Amor a veces es dejar ir. Y si pudiéramos ver cómo está ahora en la presencia de Dios, con fuerzas, con todos sus sentidos perfectamente restablecidos, completamente sana, nos alegraríamos. Entonces es muy egoísta de parte de la familia a veces, simplemente por el miedo a dejarles ir, retenerles en el estado en el que se encuentran. Entonces llega un punto en el que tienen que partir. Entonces siempre oramos para que el Señor sane, si es su voluntad, ¿verdad? Pero a veces les digo, ¿no será que quizá llegó ya su hora? ¿Que quizá llegó su tiempo? En todo momento tenemos que respetar la soberanía de Dios y cuando Él decide llamarnos. Pero más cuando son casos como estos, donde digo, me están pidiendo oración por alguien de más de 90 años, pues ¿qué quieren? ¿Que sea Matusalem 2 o a qué aspiran? ¿Que viva hasta los 700 y cacho o a qué le están tirando? Y viene a veces ese sentimiento por el temor a la muerte, porque no los quieren dejar ir. Querida familia, mientras estén vivos, clama cada día porque ellos se encuentren con el Señor, como hace rato lo vimos. Enfócate en su salvación para que el día que les toque partir estés en paz en tu corazón. Tienes a personas a punto de partir que no conocen de Cristo, compárteles de Cristo. No pueden hablar, invítales a entregar su vida a Cristo. No sabes si en su espíritu, en su mente ellos están confesando que Jesús es el Señor y el Salvador. No pierdas tu esperanza hasta el último, porque quizá como ese ladrón al lado de la cruz, en su último suspiro puedan decir: yo creo. No sabes si lo hicieron, descansa en Dios, en que Él como juez justo no va a hacer con nadie nada que no sea correcto. No será salvo nadie que no tenga que serlo, ni se perderá nadie que no se haya tenido que perder. Descansa en que Dios tiene todo bajo control y en que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Pero no puedes vivir con miedo a tu muerte o a la muerte de los demás. Y aquellos que ya partieron en Cristo, los volverás a ver. Tenlo por seguro. Hay verdades en la Biblia que a veces pueden ser un poco cuestionables. Esta no es una de ellas. La Biblia enseña claramente que nos reconoceremos en el cielo. Algunos dicen en la torre, entonces mi esposa va a estar ahí por los siglos de los siglos. Yo que pensé que me libraría del viejo después de la muerte. Dije que nos reconoceremos, no que seguirán viviendo juntos. Escuchen la serie de Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Por ahí están los videos y espero esta semana ya sacar los audios para que puedan también escucharlo ahí en el auto y donde sea. Y mientras tanto te leo algunos pasajes, te los cito, puedes verlos en casa. Lucas 16, 19 al 31, Lucas 9, 28 al 36, Apocalipsis 6 del 9 al 11, Apocalipsis 21, 12 al 14, entre muchos otros. Son ejemplos claros de que sí nos vamos a reconocer. Entonces, algún día, aunque no lo querramos, partiremos o veremos partir. Pero nuestra esperanza, querida familia, no está en esta vida. Esta vida es solo de paso, está en la que viene. Tan lo creía Pablo que decía: el vivir para mí es Cristo, el morir. No decía: hoy no, qué miedo, oren para que no muera. Dice: es ganancia. Yo imagino a Pablo enfermo y la iglesia orando por él: Señor, sánalo. Y Pablo: cállense la boca todos ya. Porque él no tenía miedo a morir. De hecho, cuando el Señor resucitaba muertos, era para su gloria y para que se anunciara la palabra. Hoy a veces no vemos tantos milagros como antes, porque los buscamos por el motivo incorrecto, por cuestiones personales y no para la gloria de Dios. Cuando vemos las cosas desde esta perspectiva, puede sonar frío, pero tienes a alguien que está a punto de partir. ¿Crees lo que viene después de esta vida? Diría: Señor, quisiera tenerle conmigo, pero qué alegría y qué envidia saber a dónde va. Y por él me gozo. En tu propio lecho de muerte, si tienes la plena certeza de dónde vas, si pudieras estar 10 segundos en el paraíso,
abrirías los ojos y les dirías: dejen de orar por mí, ya déjenme ir. Yo les llegué a contar varias veces que cuando estaba estudiando para la serie de Si nos reconoceremos en el cielo, había ocasiones que después de predicar ese mensaje y de emocionarnos tantos con estas verdades, sí o no, nos daban ganas de aventarnos por la ventana, decir: ya vámonos todos, ya que el Señor venga, ya. ¿Qué hacemos aferrados a este mundo, verdad? Disfrutémoslo con la gracia de Dios y el favor de Dios. Vivamos para Él, como decía Pablo, pero entendemos que el día de nuestra muerte no perdimos nada, ganamos todo. Nuestros días no terminan, apenas comienzan. Les compartí la semana pasada: ¿qué es la muerte para un cristiano? Esta es la definición de la muerte: un enemigo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Esa es nuestra esperanza, eso es lo que nos libra de todo temor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile en oración: Señor, gracias por esta esperanza verdadera. Yo quiero entregarte también mi vida y pedirte que me perdones si he pecado y vivido fuera de tu voluntad. Iniciar una relación contigo y rendirte mi vida. Sé mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Te necesito y ya no quiero vivir lejos de ti. Quiero también recibir esta esperanza y promesa de vida eterna. Y ayúdame también, Señor, a compartirla con aquellas personas que amo, para que se cumpla tu propósito en nuestras vidas. Dios, te entregamos todo miedo a la muerte, a dejar a nuestros seres queridos solos y a que ellos partan. Descansamos en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, en que tú eres soberano, y aún en tiempos complicados tu gracia nos será suficiente para seguir adelante, aunque a veces, humanamente hablando, no tengamos explicaciones. Nos fortalecemos en la verdad de la vida eterna y en que el día que cerremos nuestros ojos para siempre aquí en la tierra, los abriremos para siempre allá en el cielo. Y con esos mismos ojos, tarde o temprano, veremos para siempre aquellos que amamos, que han partido y que partirán en ti. Gracias, Señor, porque la muerte es inevitable, pero para aquellos que hemos creído en ti como nuestro Señor y Salvador, también es inevitable la vida eterna. Es por eso que, como Pablo, te decimos, Señor, que mientras sigamos viviendo, queremos vivir para ti, para hacer tu voluntad. Enséñanos a caminar en tu voluntad, porque fuera de ella no hay propósito. Y el día que nos llames, Señor, estamos en paz, porque sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Que así sea hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, antes de despedirnos, solamente algunos